Bienvenido al podcast Finanzas Sabias. Mi nombre es Fernando Maisonet y estaré cada semana educándote financieramente con la información que necesitas para tener certeza, seguridad y convicción acerca de tus finanzas personales. De esta manera podrás enfrentar tus retos financieros mejor preparado y vivir una vida de abundancia, no solo de dinero, sino también de tiempo, seguridad y buenas experiencias con tu familia. Buenos días, este es el episodio número 10 titulado Fondos de Inversión. Y sí, volvemos nuevamente a este tema de lo que son los fondos de inversión. Te doy las gracias por estar aquí acompañándome. Hoy es lunes 19 de septiembre de 2022 y espero que te encuentres bien a pesar de que estamos en una edición de huracán Fiona, ¿ok? Se supone que estamos esperando, ¿verdad? Al momento de grabar este podcast, estamos esperando la pasada del huracán Fiona por nuestra zona. Así que espero que todos se encuentren bien en estos momentos. En el momento que se distribuya este podcast, lunes 19 en la mañana, espero que ya el huracán haya pasado y que todo el mundo esté bien en Puerto Rico. Antes de comenzar, quiero hacerte una invitación especial. En las notas de este episodio encontrarás un enlace a mi webinar, 3 pasos para el éxito financiero. En este webinar gratuito aprenderás las bases para vivir una vida más tranquila y cubrir todas tus necesidades financieras. Además, te mostraré el camino hacia la verdadera libertad financiera. Recuerda accederlo en las notas de este episodio o en mi página de Instagram. En mi perfil de Instagram lo pueden encontrar de igual manera. Búscame como Fernando Coach Financiero. En la biografía también puedes encontrar el enlace y las notas de este episodio vas a encontrar el acceso para mi perfil de Instagram. Hoy vamos a hablar sobre los fondos de inversión. En 2 episodios anteriores hemos hablado sobre lo que son los portafolios de inversión enfocado más a un tema de riesgo. Hoy vamos a hablar de los diferentes fondos de inversión que existen y las similitudes y diferencias entre cada uno de ellos. Hoy vamos a hablar específicamente sobre las compañías de inversión. Bien, comencemos con nuestro resumen semanal. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, el S&P 500 está rindiendo durante esta semana negativo 4.77. Esto nos lleva a un negativo 18.73 desde que comenzó el año. El Dow Jones rindió esta semana negativo 4.13. Esto nos lleva desde que comienza el año a un negativo 15.18. El Nasdaq nos lleva esta semana a negativo 5.48 y negativo 26.82 desde que comenzó el año. Las acciones internacionales rindieron para la semana negativo 3.27 y desde comienzo del año negativo 23.23. El bono federal a 10 años está rindiendo 3.44%. Sector ganador esta semana, el más que ganó o el menos que perdió, fue Salud con negativo 2.38. Y desde el principio de año, el sector ganador sigue siendo la energía, rindiendo un positivo 41.05. Vamos al sector perdedor. El sector perdedor para esta semana fueron las materias primas, que rindieron negativo 6.65. Y desde comienzo del año, el sector perdedor están las comunicaciones con negativo 34.18. Bien, en resumen, esta semana ha sido una de mucha volatilidad, como llevamos ya algún tiempo. Los índices de volatilidad están sumamente altos. El día martes 13, el mercado cayó un negativo 5% en un día. Esta fue la peor caída desde el 2020 en la pandemia. En el principio de la pandemia, en febrero-marzo. Este ha sido la peor caída desde esa fecha, negativo 5%. Los intereses hipotecarios alcanzaron un 6%. Saben que para las compras de las casas, los intereses hipotecarios están sumamente altos. En contraste a haber comprado casas hace 3 o 4 meses, donde los intereses estaban cerca del 2.5, 2.8%, ahora mismo están al 6%. Lamentablemente Europa aún está pasando por una situación muy difícil.
Europa deben prepararse para quizás el peor invierno, ya que debido a la crisis energética que está ocurriendo allá, posiblemente muchas casas no van a poder ser calentadas de la misma forma durante el invierno. Esto está ocasionando una crisis social. Muchas personas están saliendo a protestar en contra del apoyo a Ucrania en la guerra para que Rusia pueda continuar vendiéndole gas. También hay crisis de sequía en Europa. La inflación está pegando más fuerte que en los Estados Unidos debido a su dependencia de estos dos países, Ucrania y Rusia. En los Estados Unidos, durante esta semana tuvimos varios reportes importantes, comenzando con el cambio en los precios de bienes y servicios, excluyendo lo que es comida y energía. Se esperaba un aumento en estos precios de un 0.3%, pero en el reporte reflejó un 0.6%, o sea que fue mayor a lo esperado. Sin embargo, el índice de las ventas al detalle, excluyendo automóviles, esperaba que bajara los precios a negativo 0.1% y sin embargo bajó a negativo 0.3%. Esto lo que nos está mostrando es que aunque quizá el precio de algunas materias primas o algunos bienes y servicios está aumentando, debido a que la energía está bajando grandemente de valor, el reflejo en los precios al detalle están continuando disminuyendo. Han continuado disminuyendo. Ahora, ¿qué debemos esperar para esta próxima semana? Pues debemos esperar un ajuste en las tasas de interés por la Reserva Federal. Se espera que, como dije en el podcast anterior, que estas tasas de interés lleguen a 3.25. Obviamente esto va a traer mucha volatilidad al mercado, como vamos a tener, además de que, como le había dicho anteriormente de igual manera, todavía nos resta lo que es las elecciones de medio término en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, pues comencemos entonces con nuestro tema, los fondos de inversión. Miren, la realidad es que existen muchos tipos de inversión que las personas pueden hacer. ¿Ok? Pero construir un portafolio puede resultar una tarea difícil, complicada. Por lo tanto, muchas personas, incluyendo los empleados públicos y privados, ya que este tipo de inversión está regulada a nivel federal, muchos empleados recurren a lo que son los fondos de inversión para ahorrar específicamente para su retiro, pero también pueden invertir y ahorrar para otro tipo de objetivos. Por ejemplo, alguna compra grande, el pronto de su casa, la educación de sus hijos, el financiamiento de servicios de salud en la edad avanzada, ¿ok? Se utilizan distintos tipos de fondos de inversión para estos objetivos. Y la ley que regula este tipo de fondo de inversión es el Investment Company Act de 1940. En este episodio nos vamos a referir directamente a un tipo de compañía de inversión que son las compañías de manejo de inversión. Este tipo de compañía tiene dos tipos de fondos de inversión que son los fondos abiertos y los fondos cerrados. Vamos a comenzar con lo que son los fondos abiertos, que también son conocidos como fondos mutuos. Los fondos mutuos se originaron antes de la Gran Depresión. El primer fondo mutuo se originó en 1924 y se llama el Massachusetts Investor Trust. Quiero recalcar aquí que esto no es una recomendación de inversión. Estoy solamente citando la historia. Este fue el primer fondo mutuo creado y está en funcionamiento hoy en día. O sea que debe llevar 98 años, está a punto de cumplir 100 años manejando activos de inversión en beneficio de sus inversionistas. Estos fondos de inversión abiertos o fondos mutuos solo emiten acciones, ellos no emiten bonos, solo emiten acciones, aunque invierte en una variedad de acciones y bonos. Hay otros tipos de fondos de inversión que pueden invertir en otro tipo de activos, pero estos solo invierten en acciones y bonos.
Cuando estas compañías de inversión o fondos mutuos se registran en el Security and Exchange Commission, ellos no registran una cantidad específica de acciones. Este tipo de registro se llama oferta primaria continua de acciones. Ese tipo de registro les permite poder continuar emitiendo acciones y para recaudar dinero e invertirlo en representación de esos accionistas. Algunas de las características de este tipo de fondos es que es autorredimible. Quiere decir que usted no tiene que buscar un comprador al momento de vender sus acciones. Simplemente usted las devuelve al fondo y usted puede retirar su dinero. Estos fondos no cotizan en mercados secundarios, sino que cotizan de manera primaria, en mercados primarios. Esto yo lo voy a explicar en futuros episodios de este podcast, ya que conlleva una explicación económica un poco más profunda, pero no cotizan en mercados secundarios, que es donde las personas regularmente compran acciones. Solamente funcionan en el mercado primario, donde el emisor es quien provee las acciones y quien las redime. Su precio refleja el NAV. El NAV quiere decir el Net Asset Value, o sea, la suma de todos sus activos, de todas sus acciones y bonos que está invirtiendo, es lo dividido por las acciones emitidas, es lo que refleja el Net Asset Value. Y también se está reflejado por el POP, que es el Public Offering Price, que ahí está reflejado también la comisión en el caso de haber una. Este tipo de reflejo de precio usted la puede ver también más comúnmente como bid and ask. Pues ese mismo principio reflejado ya en lo que son los fondos mutuos. Otra característica de los fondos, este tipo de fondos de inversión abiertos, es que permite la compra fraccional de acciones. Por lo tanto, usted no necesita comprar una acción completa, puede comprar fracción de ella y esto le permite a usted invertir con menos dinero. Ok, ahora, el otro tipo de fondo de inversión manejado o compañía de inversión manejada son los fondos cerrados. Los fondos cerrados es cuando esta compañía se organiza, decide en qué activos invertir, que puede ser tanto en acciones como pueden invertir en bonos y también pueden invertir en otro tipo de activos como son materias primas, bienes raíces, otro tipo de activos, opciones. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a este tipo de fondo? Además de esos activos en los que invierte, es que una vez recoge el dinero que necesita para hacer esas inversiones, que son unas inversiones cerradas, por lo tanto, una vez se crea ese fondo, ya no vuelve a invertir en nuevos activos y ese fondo se queda cerrado por la temporada de tiempo que estipule su contrato. Los inversionistas que invirtieron en un principio son los que se van a quedar reteniendo esas inversiones. No se vuelven a emitir emisiones luego, más adelante, para que otros inversionistas puedan invertir. Esto aquí no se hace a menos que uno de los inversionistas originales venda sus activos en los mercados secundarios, ya que estos fondos cerrados sí cotizan en mercados secundarios. Así que, por poner un ejemplo, un fondo cerrado puede invertir en 10 compañías, incluyendo compañías de bienes raíces, incluyendo en bonos de algunas de esas compañías y acciones de otras compañías o de las mismas. Y vamos a suponer que ese fondo cerrado emite 10 acciones por el valor de los activos que invirtió ese fondo. Pues hasta que se vendan ese número de acciones, al momento que se venda, ellos aceptan inversionistas. Cuando se venda todo ese número de acciones, entonces se cierra el fondo y ya no permite nuevas inversiones. Estos fondos no permiten venta de fracciones de acciones. Aquí sí hay que comprar las acciones en su totalidad. El tercer tipo de fondo de inversión que voy a discutir en este episodio son los ETF, los Exchange Traded Funds. Estos son fondos similar a los fondos cerrados en que
sí cotizan en los mercados secundarios. Por lo tanto, una persona que compra una acción de un ETF puede comerciarla en los mercados secundarios, puede venderla y comprarla. Ahora, estos son similares a los fondos mutuos en el que el manejador de estos fondos puede cambiar los activos de inversión dentro del fondo. O sea que no es como el fondo cerrado que se mantiene con ese activo, no lo vende fuera del fondo. Este fondo, similar a los fondos de inversión, sí puede haber alguna entrada y salida de tipos de acción de acuerdo al índice, ya que este ETF, en realidad, el tipo de manejo que usa es imitar a un índice. ¿Okay? Los ETF, por lo regular, lo que hacen es imitar el comportamiento de un índice como el S&P 500. Los ETF también permiten compras al margen, ya que cotizan en los mercados secundarios. Tienen unos costos operativos menores, ya que lo que hace básicamente es imitar un índice, imitar una regla. Ahora, ¿cuáles son algunas de las desventajas de invertir en los ETF? Las comisiones, porque aunque son tradeables en los mercados secundarios, cuando una persona los compra de manera individual, va a estar expuesto a lo que son los precios de bid and ask. O sea que sí va a tener que pagar comisiones a un broker al momento de efectuar la compra o de efectuar la venta. Debido a que cotiza en los mercados secundarios, se expone al riesgo de la sobretransacción, o sea, sobreventas o sobrecompras. Estos son personas que constantemente compran un activo, lo venden 5 minutos después o varios días después y no mantienen una inversión estable para que capitalice a través del tiempo. Así que los ETF se exponen a ese tipo de riesgo. Además de que al cotizar en los mercados secundarios, pues también están influenciados por los cambios de precio del mercado. No necesariamente el precio que usted va a pagar por un ETF refleja el NAV. O sea, el precio no necesariamente va a reflejar los activos que están dentro de este fondo. El último fondo de inversión que voy a mencionar en este episodio son los hedge funds. También llamados fondos de cobertura o fondos buitres. Quizá aquí en Puerto Rico, aquellos que recuerdan el 2014, 2015, 2016, se mencionó mucho este tipo de fondos buitres, ya que este fondo invierte en activos mucho más agresivos en ocasiones son muy conservadores, ¿verdad? Pero la mayoría de las ocasiones son mucho más agresivos porque este tipo de fondo busca un rendimiento mayor al mercado agresivamente. Por lo regular, el que invierte en un fondo de cobertura espera mínimo un rendimiento de un 20% anual. Esto no es real. En los últimos años los fondos de cobertura no han rendido, ni siquiera han superado al mercado. Se han mantenido cerca del 2%, creo que en los últimos años han mejorado ese rendimiento, pero en los últimos 10 años hasta el 2020 creo que estaban promediando como un 2%, así que no, realmente los fondos de cobertura no necesariamente, ¿verdad? Aunque son más agresivos, no necesariamente tienen los rendimientos esperados y eso quiere decir que están expuestos a más riesgo. Estos tipos de fondos, ¿verdad? Por su temática, se exponen a mucho más riesgo y solamente permite la inversión de inversionistas acreditados. ¿Qué es un inversionista acreditado? Pues es aquel inversionista que tiene un patrimonio neto, excluyendo su residencia principal, de más de $1 millón. Tiene más de $5 millones invertidos en activos más moderados, ¿verdad? Y tiene un ingreso anual de más de $200,000 al año en los últimos 2 años y si es casado, más de $300,000 junto con su esposa. Esto es al año. Esto es lo que se considera un inversionista acreditado. Entonces, algunas de las características de este tipo o estrategias de este tipo de fondos
son que invierte en portafolios apalancados o altamente apalancados. Esto obviamente puede proveer un incremento en la ganancia, pero también puede proveer un incremento en la pérdida. Además de que permite, ¿verdad? Ellos invierten al margen regularmente también. O sea que piden prestados. Por lo tanto, el inversionista puede enfrentarse en una deuda en lugar de perder solamente su capital. Ellos invierten corto, por lo tanto apuestan a que algunos activos bajen. Utilizan productos derivados como pueden invertir en futuros, en opciones. Pueden invertir en monedas, en especulación de Forex. Puede invertir en materias primas. Y esto es bien gracioso, ¿verdad? Porque como les dije, nosotros hemos escuchado aquí en Puerto Rico inversiones de cobertura o fondos buitre, que es que este tipo de fondo puede invertir en países políticamente inestables. ¿Ok? Así con países con alta deuda extranjera, países con profundos problemas sociales, países con cambios políticos o que se estén fomentando cambios políticos agresivos. Así que esto es un fondo obviamente muy agresivo y al ser solamente o exclusivamente para inversionistas acreditados, muchos de estos fondos, aunque sí están registrados en el SEC, proveen poca cobertura para inversionistas, ya que el SEC el Security and Exchange Commission, a quien más va a proteger es al inversionista al detalle, porque ese es el tipo de inversionista que necesita más protección. Se entiende que los inversionistas acreditados o las compañías de inversión o las instituciones tienen el capital y los recursos para tener un mejor asesoramiento al momento de invertir. El inversionista al detalle no puede contar con esa o no cuenta regularmente con esos recursos, por lo tanto se le proveen más protecciones en ley. ¿Ok? Bueno, pues aquí hemos mencionado 4 tipos de fondos de inversión, lo que son los fondos abiertos o los fondos mutuos, que son los más comunes, los fondos cerrados, hemos mencionado lo que son los Exchange Traded Funds, que son los ETF, y los fondos de cobertura o los fondos buitre. Así que con esto los dejo, espero que les haya gustado este episodio de hoy. Los espero en el próximo episodio, que volvemos a hablar sobre temas financieros, específicamente de finanzas personales. Espero que te haya gustado este episodio, así que te espero la próxima semana. Recuerda visitar mi perfil de Instagram, observa el webinar que te dejé el enlace en las notas de este episodio. Gracias por estar aquí presente, por escucharme. Espero que la tormenta no haya afectado gran cosa a tu familia, a tu hogar, a tu realidad. Así que nos veremos el próximo lunes. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes, con tus amigos, con tus familiares. Déjame una reseña en Apple Podcast. Recuerda seguirme y activar la campanita, ya sea en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast. Activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un episodio. Así que nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. La información contenida en este podcast es para propósitos educativos y no pretende ser una asesoría contributiva, legal o de inversión. El rendimiento pasado no es garantía del rendimiento futuro. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos, las tarifas y los gastos de cualquier activo antes de invertir. Los diferentes tipos de inversiones y o estrategias de inversión implican diferentes niveles de riesgo y no puede garantizarse que una inversión o estrategia específica sea adecuada o rentable para una cartera de clientes o prospectos. Por lo tanto, las inversiones pueden resultar en una pérdida de capital. Usted debe orientarse con un asesor registrado al tomar decisiones financieras.